Nadie está loco. ¿Has tenido alguna vez esta sensación? ¿Alguna vez has estado leyendo la biografía de alguien a quien admiras y te has encontrado con un acontecimiento en el que ha tomado una mala decisión económica y has pensado que estaba loco? O tal vez te hayan hablado de un pariente o vecino que en su día fue rico y que perdió casi todo su patrimonio en poco tiempo y se enfadó por no saber gestionar su dinero. Muchos de nosotros hemos conocido este tipo de experiencias de una forma u otra. Cuando veas cómo la gente gestiona el dinero, estarás tentado de pensar que algunos de ellos están locos, pero nadie lo está. La gente toma malas decisiones sobre el dinero todo el tiempo, pero no es porque no piensan bien. Es que cuando se trata de dinero, cada uno es diferente. Housel calcula que tu experiencia con el dinero representa el 0,0000001% de lo que experimenta el resto del mundo. Las personas nacidas en diferentes generaciones tienden a tener una visión diferente del dinero, y esto afecta a todo, incluso a la forma de invertir. Por ejemplo, si naciste cuando la inflación era baja, es más probable que inviertas en bonos en comparación con alguien que haya nacido en la época de mayor inflación económica. Que te vaya bien con el dinero tiene poco que ver con tu inteligencia y mucho con tu comportamiento. Y el comportamiento es difícil de enseñar, incluso a las personas realmente inteligentes. Morgan Housel. Nos han enseñado a creer que los resultados que obtenemos son 100% consecuencia de nuestras acciones. Cuando fracasas es porque has hecho algo mal. Y cuando tienes éxito con una inversión es que eres un buen inversor. Pero la realidad no siempre es así. Existen decisiones de inversión inteligentes y bien calculadas que han fracasado y se han obtenido muchos beneficios a partir de otras aparentemente imprudentes. Está claro que el éxito es algo más que la inteligencia y el trabajo duro. La suerte juega un papel importante. No podemos saber cuánto influye la suerte en el éxito, pero sí sabemos que es algo innegable. El éxito no suele ser ajeno a sucesos favorables como conocer a mentores o estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Ese es el factor incontrolable. Esa es la suerte. Es soberbia suponer que todos tus éxitos son el resultado directo de tu esfuerzo. Lo contrario también es cierto. Algunos fracasos se deben a circunstancias desfavorables. La muerte, los accidentes, los acontecimientos mundiales incontrolables, etc., han hecho que la gente fracase. La conclusión es que no te apresures a juzgar las finanzas de la gente cuando no conoces toda la historia. No podemos influir casi nada sobre la suerte y el riesgo y sobre cómo afectan a nuestras finanzas, pero existen otras cosas que están bajo nuestro control y es sabio centrarse en maximizar lo que puedes controlar. Hablemos de esas cosas. Dejar de perseguir el dinero. El capitalismo moderno es una moneda con caras buenas y malas. Por un lado, te ayuda a acumular riqueza que pueden heredar tus hijos después de tu muerte. Esa es la parte buena. La otra cara de la moneda es que fomenta la codicia, el tipo de codicia que te convierte en un eterno cazador de dinero. Mucha gente no se da cuenta de que está anteponiendo el dinero a la felicidad. El engaño del capitalismo es tan sutil que a menudo es necesario verse atrapado en su oscura red para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Puede que pienses que estás trabajando por ti y por el futuro de tu familia, pero la verdadera razón podría ser que solo estás trabajando duro para ganar más que un vecino. El problema de este tipo de competencia es que puedes acabar arriesgando cosas más importantes en tu búsqueda de dinero. Cosas como la libertad, el tiempo, la familia e incluso tu reputación. ¿Cuántas personas reputadas has visto ir a la cárcel por robar fondos públicos? Si no conoces a ninguna, al menos habrás visto a varias en las noticias. Pero eso es, por supuesto, el lado extremo de las cosas. Lo que se ve más a menudo es gente que sacrifica tiempo y relaciones importantes por el trabajo. Tu felicidad nunca puede ser comparada con el dinero. No persigas el dinero a su costa. La mejor manera de evitar esta trampa es entender que más dinero no equivale a más felicidad. Identifica las cosas importantes de tu vida, además del trabajo y el dinero, y crea un sistema en torno a tu vida que te permita prestarles atención. Esto puede significar trabajar menos horas para tener más tiempo para la familia, o negarse a participar en negocios turbios que pueden llevarte a la cárcel costándote la libertad. El sistema será único para ti, pero la cuestión es crear un equilibrio que garantice que tu vida no se limite a intentar conseguir más dinero. Poder disfrutar de tu tiempo es el mayor dividendo que da el dinero. Morgan Housel. Aficiónate a jugar pensando en el largo plazo. Considera las finanzas personales y empresariales como si fueran un juego a largo plazo y tendrás más probabilidades de permanecer en él. Los inversores que solo se interesan por las ganancias a corto plazo difícilmente juegan mucho tiempo. Y no tiene nada que ver con sus habilidades, sino que nadie puede predecir los mercados a la perfección. Las cosas cambian rápidamente. Puede que pienses que has conseguido dominar el mercado de valores y que puedes predecir hacia dónde se dirige. Pero antes de que te des cuenta, te sorprenderán cambios inesperados. Muchos inversores se han quitado la vida por este motivo. Obtuvieron grandes beneficios en algunos momentos de su carrera, pero se volvieron codiciosos porque creían que dominaban el mercado y acabaron perdiendo todo el dinero que habían ganado y más. Jesse Livermore, el famoso inversor de los años 20 del siglo pasado, es un clásico ejemplo.
Livermore era tan bueno que no solo evitó la caída de la bolsa de 1929, sino que ganó varios millones con ella, mientras la mayoría de los inversores perdían sus fortunas. El éxito es algo complicado. Hizo que Livermore creyera que dominaba los mercados, así que después de esa enorme victoria, siguió invirtiendo y perdiendo, pero no por ello renunció. Su persistencia no dio resultado, perdió todo lo que tenía e incluso se apartó de su familia durante 2 días por vergüenza. Jesse Livermore nunca se recuperó de esa pérdida y finalmente se quitó la vida. Tu habilidad para invertir te dará dinero, pero necesitas algo más que habilidad para conservar la riqueza. Invertir es un juego arriesgado con potencial para obtener grandes recompensas, pero si te vuelves codicioso y te lanzas a conseguir esas grandes recompensas demasiado rápido, te arriesgas a perder tu dinero. Los expertos en este juego lo entienden, por lo que juegan pensando en el largo plazo. Optan por acumular sus ganancias a lo largo del tiempo en lugar de obtener beneficios rápidos y no garantizados. Tomemos a Warren Buffett como ejemplo. En el momento de escribir estas líneas, su patrimonio asciende a $84.500 millones, de los cuales $84.200 millones le llegaron después de cumplir 50 años. Y él ha estado invirtiendo desde que tenía 10 años. Su secreto es el interés compuesto. Es un inversor hábil, no hay duda de ello, pero su perspicacia no habría sido suficiente por sí sola. Cuando tienes un objetivo a largo plazo y mantienes un buen interés compuesto anual, tendrás más posibilidades de crear un patrimonio estable en comparación con otra persona que solo busca las ganancias rápidas. El código de la felicidad. Mientras investigaba para su libro 30 lecciones para vivir, Carl Pillemer descubrió algo sorprendente. Pidió a 1,000 ancianos estadounidenses que compartieran las lecciones más importantes que habían aprendido a lo largo de los años. Ninguno de ellos habló de la felicidad de la forma en que la vemos hoy en día. De todas las personas entrevistadas, ninguna dijo que el secreto de la felicidad fuera ganar más dinero que la persona que vive a su lado. Nadie dijo que conseguir una profesión bien remunerada y el prestigio te harían feliz. Y si todo eso es cierto, que lo es, parece que nos estamos perdiendo algo. Muchas personas creen firmemente que más dinero les haría más felices. Basan todas sus esperanzas de alcanzar la felicidad en un aumento de su sueldo mensual y, por lo tanto, viven vidas muy infelices. Según los estadounidenses entrevistados, lo que les hacía felices era tener relaciones satisfactorias, pasar tiempo de calidad con la familia y formar parte de algo más grande que ellos mismos. Cuando te des cuenta de que varias investigaciones científicas respaldan estos puntos, querrás darles más importancia. Nada es más importante que tu felicidad. No es conveniente basar tu felicidad en ciertas cosas, especialmente en las que aún no tienes, porque puede que nunca las tengas. Lo que sí es cierto es que cuando des más importancia a las relaciones y a algunas causas, te darás cuenta de que te habrás convertido en una persona mucho más feliz. No aspires a ser rico, aspira a tener un patrimonio que te haga ganar dinero. La diferencia entre la riqueza y un gran patrimonio va más allá de la semántica. La riqueza es lo que se puede observar desde una perspectiva externa, pero un patrimonio que genera más dinero suele estar oculto. Alguien que vive en una casa que vale $200,000 es rico. Aunque haya pedido un préstamo para conseguir la casa, al menos tiene que tener unos ingresos elevados para poder pagar su deuda. Sin embargo, eso no es tener un gran patrimonio. Tener un gran patrimonio es cuando tienes esos $200,000 en efectivo o en activos que aún no has gastado. Cuando la gente dice que quiere ser millonaria, quiere decir que quiere gastar como lo hacen los millonarios. No obstante, si tienes unos cuantos millones y lo desperdicias todo en caprichos, serás alguien que gasta millones, no un millonario. El patrimonio es el dinero que ahorras e inviertes. Son los activos que posees, y eso es lo que la gente no ve. Lo que la mayoría de la gente ve es la exhibición de riquezas, y cualquiera puede aparentar ser rico. De hecho, muchas personas que parecen ricas están realmente arruinadas. Cuando trates de construir un gran patrimonio, no te preocupes por impresionar a nadie. No compres cosas que no necesitas para presumir ante gente que ni siquiera se preocupa por ti. Este consejo es de sentido común, pero la gente lo desobedece todos los días. La razón por la que las personas compran cosas caras que no necesitan es porque creen que atraerán el respeto y la admiración. Pero, ¿sabes qué? Rara vez ocurre. Cuando la gente te ve conducir un automóvil caro por la calle, no piensa automáticamente en ti. Puede que se hagan la idea de que eres rico, pero eso no se traduce en respeto hacia ti. Suele ocurrir lo contrario. Utilizan el automóvil que conduces para medir su propio éxito y alimentar su deseo de conseguir más. Dicho de otro modo, no piensan en respetarte, sino que desean ser tú. Por tanto, no tiene sentido intentar impresionar. Céntrate en construir un gran patrimonio, no en exhibir riquezas que no te puedes permitir. La incertidumbre es la esencia de la vida. Hacemos todo lo posible por predecir los resultados y planificar nuestras acciones en función de ellos, pero eso no significa que las cosas vayan a salir siempre como queremos. La vida pasa y debemos aprender a adaptarnos a ella. Si has hecho ciertas predicciones para tus inversiones y estas van como las habías imaginado, perfecto. Pero cuando eso no sucede, es importante reponerse rápidamente y cambiar de planes. Por eso, los inversores no deben tener ningún costo hundido o irrecuperable. No tiene sentido aferrarse a una cartera porque has invertido demasiado tiempo y dinero en ella.
Debes ser lo suficientemente flexible como para hacer cambios cuando algo no funcione. Recuerda el capítulo 1. La gente a veces toma decisiones financieras insensatas, pero nadie está loco. Todos estamos limitados por nuestros conocimientos, nuestra experiencia y el estado del mercado en el que operamos. Es recomendable buscar la opinión de personas con más experiencia que tú cuando no estés seguro de un movimiento en particular. Esta persona puede ser un amigo, un asesor financiero o alguien de un club de inversión al que pertenezcas. No importa. Lo importante es que tenga la experiencia suficiente para guiarte. Hablando de clubes de inversión, existen muchos, tanto online como offline. Encuentra alguno al que unirte si no formas parte de ninguno. En la mayoría tendrás que pagar una cuota periódica, pero siempre valen la pena. Últimas palabras. Protege tu felicidad a toda costa. Aléjate de los negocios sospechosos. No persigas el dinero y crea siempre tiempo para las cosas importantes de tu vida porque, al final, ¿de qué sirve el dinero si no puedes disfrutarlo?